Para el desarrollo de una distribución de planta se tienen diversas posibilidades. Entre ellas pues están los modelos matemáticos de optimización. Estos en su mayoría plantean la minimización de costos de transporte, en otros casos involucran costos de instalación y transporte de manera simultánea. Otros enfoques están más orientados al desarrollo de la distribución combinando factores cuantitativos y cualitativos, los cuales no están orientados a la optimización, sino que más bien se orientan a la generación de una buena propuesta de distribución, basándose en el principio de satisfacer más que optimizar, entendiendo que el problema de distribución de planta realmente es un problema de diseño. Richard Muther plantea en su SLP, esto por las siglas en inglés de distribución sistemática de planta, plantea una metodología de 3 etapas. Una etapa de análisis en el que se organiza, se recopila, analiza la información relevante para el proyecto. Otra etapa de búsqueda donde se desarrollan a partir de los análisis anteriores y la inclusión de algunos factores y limitaciones que están relacionados con el área en el que se va a instalar la planta. A partir de esto se desarrollan soluciones, y una última etapa de selección en la que a través de criterios de evaluación se procede a comparar y seleccionar la mejor de las alternativas. La primera etapa de análisis hace referencia a la revisión de la información de los productos, las cantidades, el proceso, el recorrido y los servicios de apoyo al sistema productivo. En lo que se refiere a producto, se debe tener información clara de sus características físicas, peso, forma, dimensiones y demás información que se considere relevante para elementos como el cálculo del espacio requerido y todo lo que afecte los temas de transporte. Lo mismo sucede con la unidad de carga, que se refiere a la forma como se van a mover esos productos por la planta. Pueden ser de forma individual, pueden ser almacenados en cajas o estivados, o cualquier otra forma como se requiera para poder hacer el movimiento de materiales dentro de la planta. Las condiciones de almacenamiento y transporte, particularmente cuando se requieren características bien particulares, por ejemplo, conservar la cadena de frío o el mantener la calidad o las condiciones de asepsia o las condiciones de seguridad del producto. Respecto a la cantidad, fundamentalmente hace referencia a la demanda, esto para tener un estimado de la cantidad de productos de cada uno o de cada tipo que se va a producir en la instalación. Esto es bien importante porque es la base fundamental del análisis de distribución a partir de la relación de actividades. Con la información combinada de producto y cantidades se desarrolla un análisis bien importante. Se refiere al análisis PQ, en el cual a partir de un diagrama o una gráfica tipo Pareto se definen cuáles son los productos más relevantes. Si se tienen buena cantidad de productos o de referencias que circulan o van a circular por el diseño, por la planta que se está diseñando, no es necesario involucrarlos a todos estos productos dentro de los análisis. Fundamentalmente la paretización lo que pretende es concentrar todos los esfuerzos de análisis y desarrollo de la distribución solo en aquellos productos cuyo volumen es el mayor y son los que determinan finalmente la mejor forma de distribuir la planta. En este ejemplo podemos observar cómo la cantidad de productos que llegan a cubrir el 80% del volumen de estos que van a circular por la planta son solamente 4, hacen referencia a estos 4 iniciales. Podríamos pensar que si concentramos los esfuerzos en diseñar una planta que se oriente a atender las necesidades de flujo y de transporte de estos 4 productos, sería más que suficiente.
Estamos atendiendo más del 80% del flujo. De tal manera que este análisis PQ permite definir las prioridades para el análisis de la distribución. Otro de los análisis que se realizan con las cantidades tiene que ver con el inventario de producto en proceso. Si bien es cierto, estamos en una etapa de planeación de la instalación en la que todavía no se tiene certeza sobre la cantidad de productos de manera específica que van a circular entre máquinas o entre puestos de trabajo, sí es posible, a través de la planeación de estrategias de control de piso tipo Kanban, o si se quiere cualquier otro tipo de estrategias, Conwip, Polka y muchas otras que se pueden plantear, es posible tener un estimado básico de las cantidades que van a moverse o de los tamaños de los lotes. Una información obviamente preliminar, básica, pero que es importante para que, al combinarse con las características de los productos, básicamente dimensionales de carga y de almacenamiento, sea posible agregar los requerimientos de espacio para el inventario de producto en proceso. Ese espacio que se deja adicional al lado de máquinas o al lado de los puestos de trabajo para hacer una adecuada disposición de estos inventarios. Respecto al tiempo, estamos refiriéndonos a los tiempos de operación, los tiempos que cada una de las actividades requieren para ser desarrolladas en la secuencia en que se haya definido en el diseño. Estos tiempos, combinados junto con la información de demanda, son los que permiten hacer un cálculo de la capacidad requerida. Esta capacidad requerida tiene que traducirse en cantidad de recursos, cantidad de puestos de trabajo, de personal, y también va finalmente a permitir agregar información a los requerimientos de espacio totales. Esta información de capacidad requerida, junto con la información de maquinaria o puestos de trabajo, particularmente las características físicas, dimensiones y forma, entonces van a generar también información para adicionar a los requerimientos de espacio. De otra parte tenemos la ruta, es decir, la secuencia de operaciones. Se utiliza básicamente para definir los movimientos que se generarían en la planta, y entonces a partir de eso se definirían los pasillos, los cuales hay que configurarlos en términos de los recorridos y también en términos de la dimensión. Esto va a depender de la cantidad o los volúmenes de producto que van a circular y de la forma como van a circular, si van a ser movidos por los operarios o utilizando carros, transportadores o montacargas o cualquier otro sistema de transferencia de materiales. Finalmente, la información que corresponde a los servicios de apoyo se refiere a los servicios industriales, los compresores, la subestación eléctrica, todos los elementos que, aunque no participan directamente en la manufactura o en el procesamiento de los materiales, sí son elementos importantes a considerar dentro de la distribución de la planta o de los espacios de trabajo, porque ofrecen apoyo a las actividades productivas o a los equipos que participan en estas actividades. La siguiente etapa hace referencia al análisis de flujos de materiales. Este análisis de flujos se puede hacer a partir de los diagramas de operaciones. En estos diagramas aparece una información básica de la secuencia en que se llevan a cabo las operaciones para el desarrollo de cada producto. Se incluyen operaciones e inspecciones. En este ejemplo tenemos 4 productos. La información que aparece dentro de los paréntesis corresponde a las demandas que pretenden satisfacerse en el diseño de la planta, y aquí tenemos los recursos que participan de cada una de las operaciones y las inspecciones. Aquí tenemos una tabla donde se hace mención a cada uno de ellos. A manera de ejemplo, en el producto B, del cual se pretende capacidad de 200 unidades por unidad de tiempo, el producto empieza trasladando materiales desde el almacén de materias primas, luego pasa a la operación 1 en la prensadora, luego pasa a la operación 2 que se desarrolla en una de las fresadoras,
luego pasa a un puesto de inspección donde se desarrolla la primera inspección y termina en una estación de empaque y finalmente se va en un transporte al almacén de producto terminado. Los datos que aparecen al lado corresponden a los tiempos de cada una de estas operaciones, los cuales más adelante veremos qué utilidad tienen. En la siguiente fase se trata de establecer el nivel de importancia en la proximidad entre centros de actividad, máquinas o puestos de trabajo. Este nivel de importancia en los procesos de manufactura se justifica fundamentalmente en los flujos de material, es decir, que una máquina debe estar necesariamente cerca de otra en razón a que la secuencia de operaciones define que entre ellas hay movimiento o flujo de material. La intensidad o el nivel de intensidad en esta relación de proximidad no necesariamente es la misma. Esto quiere decir que es mayor o más importante la cercanía o la proximidad entre puestos de trabajo en la medida en que los volúmenes que circulan entre ellos sea mayor. Habrá puestos de trabajo cuyo volumen es pequeño, con lo que la intensidad de la relación de proximidad sería menor. Esto lo vamos a analizar y se va a desarrollar a través de una escala que es una escala estándar precisamente propuesta por Muther y que vamos a utilizar en el ejemplo. Es importante agregar que aunque en los sistemas de producción el flujo de material es de manera natural lo que justifica la relación entre centros de actividad, no necesariamente es lo único que se debe tener en cuenta, como se va a ver más adelante. Es importante agregar que el SLP definido por Muther es particularmente útil en aquellos casos en los que se está planeando el diseño de sistemas de manufactura multiproducto, en el que las secuencias de fabricación de cada uno de los productos involucrados difieren, como ocurre en el caso que se está desarrollando donde las operaciones de los productos A, B, C y D no son iguales. En estos casos se puede usar una herramienta sencilla para organizar la información y así facilitar el análisis de las secuencias y de los flujos de material entre estaciones o máquinas. El diagrama o matriz multiproducto parte de la selección de una secuencia inicial para la ubicación de centros de actividad o, como ocurre en este caso, máquinas, la cual puede definirse a partir de la revisión de los diagramas de flujos o las secuencias de las operaciones de los productos considerados, tratando de identificar la secuencia más común o relevante si es posible evidenciarla o usando cualquier otro criterio que pueda considerarse. En este caso, teniendo en cuenta los diagramas de operaciones de los productos A, B, C y D, se define una secuencia inicial en el que se parte del almacén de materias primas, se sigue con las prensas, fresas, taladro, inspección, acabado, embalaje y finalmente el almacén de producto terminado. Luego de esto tomamos los diagramas de operaciones donde están las secuencias de cada uno de los productos y se organizan en una tabla, tomando como ejemplo el producto A. Vamos a ubicar entonces cada uno de los componentes de los diagramas, pero en las casillas que correspondan de acuerdo a la secuencia que se ha predefinido, tal como se está mostrando en este momento. Lo mismo entonces se haría con todos los demás productos. En este caso nuestro diagrama o matriz multiproducto quedaría de esta forma. Si se observa, entonces se tienen cada uno de los centros de actividad y todas las operaciones que corresponden a cada uno de los productos ubicados de acuerdo a la forma como se definió esa secuencia inicial. En este caso podemos observar que en algunos productos, particularmente en A y en C, se genera un movimiento de retroceso precisamente porque así está definida la operación.
En el caso del producto A de la prensadora pasa a la fresadora, luego a la taladradora y regresa a la fresadora. Lo que ocurre con el producto C o el componente C es que de la prensa pasa a la taladradora y se regresa a la fresadora. En este caso, en términos de la secuencia, estamos hablando de que hay una ubicación física, por así decirlo, de las máquinas o de los centros de actividad, y lo que está mostrando el diagrama son movimientos, los movimientos que se generan entre estos centros de actividad, que es la clave precisamente para el desarrollo del análisis de relaciones de proximidad. Una vez se tienen estos movimientos organizados en el diagrama o matriz multiproducto, lo siguiente sería entonces definir la matriz origen-destino, en el que se puede desarrollar el análisis de flujos. La matriz origen-destino es una matriz de doble entrada en la que se describen los movimientos. En este caso, los movimientos que se relacionan corresponden a las unidades, el total de unidades que se mueven entre una estación y otra. Es importante aclarar que en términos de la matriz origen-destino podríamos requerir una matriz de costos en lugar de la matriz de volúmenes. La idea es que si el costo de mover cualquier producto entre cualquier par de estaciones es el mismo, se puede considerar como costo unitario porque no afectaría la solución final, no afectaría los análisis que se están desarrollando. Sin embargo, si estos costos difieren, es decir, resulta a manera de ejemplo más costoso por unidad de distancia mover desde el almacén hasta la prensadora cualquier producto que lo que costaría mover entre la prensadora y la fresadora, tendríamos que cambiar esta matriz y desarrollar una matriz no solamente de volúmenes, sino de costos totales. Para el ejemplo vamos a considerar entonces que la matriz de costos unitarios es uniforme, es decir, vamos a tomar la unidad como valor de movimiento de material por unidad de distancia dentro de toda la planta, sin importar entre qué par de estaciones se esté moviendo, va a costar lo mismo. La matriz entonces sería de volúmenes y mostraría la cantidad de unidades que se mueven entre pares de estaciones. A manera de ejemplo, si observamos la matriz multiproducto, entre el almacén de materia prima y la prensadora se mueve el producto A, el producto B, el producto C y el producto D. Es decir que en términos de volumen sería 400 más 200 más 400 más 100, lo que daría un total de 1100 unidades despachadas o desplazadas entre materia prima y las prensadoras. Si revisamos lo que ocurre entre la fresadora y la taladradora, de la fresadora hacia la taladradora se mueve A, B no genera ese movimiento, C tampoco lo está generando y D tampoco lo está generando. En conclusión, solamente se movería el producto A, lo cual corresponde a 400 unidades de F a T. Entonces aquí tenemos de F a T 400 unidades. Ahora de T a F, recordemos, hay unos movimientos que corresponden precisamente a retrocesos. Se mueve el producto A de T a F y el producto C de T a F, de manera que en la tabla de origen-destino de volúmenes sumaríamos un total de 800 unidades que se mueven o se desplazan. Es importante agregar que lo que queda abajo de la diagonal de esta matriz sería lo que en términos de los movimientos generaría retrocesos, es decir, un producto que iría en contraflujo de los movimientos que se dan de la diagonal hacia arriba. Eso es algo que debería tratar de evitarse precisamente para no generar congestión o no generar riesgos o desorden en el movimiento de material dentro de la planta. Lo siguiente que se debe hacer entonces es analizar los flujos totales que se relacionan o que permiten relacionar las estaciones.
Entonces para eso necesitamos considerar el total de flujo entre pares de estaciones. Lo que quiere decir es que si tenemos un flujo desde la fresadora hasta la taladradora de 400 y de la taladradora a la fresadora de 800, el flujo total o lo que relaciona a estas dos estaciones en términos de la necesidad de que estén juntas es lo que se mueve en total entre ambas. En ese caso entonces esta matriz la vamos a reducir solamente a la mitad, sumando lo que está de la diagonal hacia abajo a lo que está de la diagonal hacia arriba en pares de estaciones. FT y TF lo sumamos, entonces quedaría 1200. Lo mismo ocurre con la relación entre inspección y acabado. De inspección hacia acabado hay un movimiento de 900 unidades y de acabado a inspección de 800, es decir que lo que relaciona a estas dos estaciones en total son 1700 unidades. De esta forma entonces tendríamos una matriz de relaciones de flujo entre estaciones donde, como se puede observar, ya se ha sumado. Aquí están las 1200 que relacionan fresadora y taladradora sin importar si va o viene, y lo mismo ocurre con la relación entre inspección y acabado. Sumamos lo que se despacha de un lado a otro y lo que se regresa. Esta matriz está permitiendo definir la relación entre estaciones exclusivamente por flujo de material. Recordemos que es posible involucrar otras relaciones, incluso de tipo cualitativo, de tal manera que se podría usar una escala que permitiera combinar esta relación de flujos con todas aquellas otras relaciones diferentes a flujo. Esta escala puede tomarse del estándar comúnmente usado que define 4 categorías o niveles de relación positiva y un nivel de relación indeseable. Estamos hablando de una categoría A, donde al comparar dos estaciones se define que es absolutamente necesario que estén juntas, y se va disminuyendo o reduciendo el nivel de intensidad hasta llegar a una categoría O ordinaria, cuando la relación es débil entre dos estaciones. La U, pues, cuando no existe ningún tipo de relación, y X se utiliza cuando es indeseable. Esta X es importante porque está relacionado con la necesidad de separar estaciones o puestos de trabajo. Normalmente está asociado a elementos de seguridad o para evitar contaminación o aspectos que pueden influir negativamente en la operación o en la calidad del producto. En este caso tenemos solamente los 4 niveles de relaciones. Estamos tomando el mayor nivel de flujo, en este caso sería 1700 unidades, es la mayor cantidad, y 100 unidades, que es la menor cantidad. La diferencia sería el rango, 1700 menos 100, y si dividimos en 4 categorías, entonces nos quedarían estos rangos entre 100 y 500, sería categoría O, 500 y 900, categoría I, 900 y 1300, categoría E, 1300 a 1700 unidades desplazadas, sería la categoría más alta, absolutamente necesario que estén juntos. De esa manera podemos transformar esta matriz a una matriz en la que la escala está relacionada con estos niveles y continuar con el trabajo de relaciones y de diagrama de relaciones. Transformando entonces esta matriz en la que aparecen los volúmenes que relacionan las actividades o los centros de trabajo en una matriz de relaciones de actividad, sería cambiar estas cifras por la letra correspondiente al nivel de intensidad. En este caso, 1100 unidades transferidas entre materia prima y las prensadoras estaría en el nivel E de intensidad. Entonces las cambiaríamos todas dependiendo del nivel a que correspondan, siempre asociado a esta escala, hasta que finalmente tendríamos esta matriz de relaciones de actividad, donde son estas las letras que definen ese nivel de intensidad. El formato más comúnmente usado para desarrollar la matriz de relaciones de actividad es el que se presenta aquí.
tiene la misma configuración, lo único es que cuando se comparan entre pares de estaciones o centros de actividad o áreas o máquinas, se utiliza una especie de rombo donde se intersectan o donde se comparan cada una de estas estaciones. En la parte superior del rombo iría el código alfabético que corresponde al nivel de intensidad de la relación, y en la parte inferior un código numérico. Normalmente se utiliza numérico para definir la justificación o el motivo de esa relación y de esa intensidad de la relación. La idea es que esta matriz entonces permitiría combinar las relaciones de actividad que se generan no solo por flujos de material como la que estamos desarrollando, que en este caso correspondería al código número 1 de razón o de motivo, sino que podría integrar razones diferentes al flujo de material, como ya lo he mencionado. Podría ser por contacto frecuente, por supervisión, flujo de papeleos o documentos, uso compartido de recursos, etcétera, etcétera, lo que se haya considerado como justificación para definir que existe la necesidad de que estén próximos, o cuando existe, más importante quizás, la necesidad de separar estaciones o puestos de trabajo. Entonces, tal como se muestra, cada relación de pares se haría en ese rombo que es la intersección. En este caso podríamos estar relacionando las prensas con el área de embalaje. Aquí se colocaría la relación o la intensidad de la relación en uno de estos niveles, y en la parte inferior qué es lo que justifica esa relación. Si convertimos nuestra tabla a este formato, nos quedaría de esta forma. Entonces ahí estaría toda la codificación de las relaciones de proximidad, y como lo único que tenemos es flujo de material, no hemos considerado ningún otro tipo de justificación para la relación entre las actividades, entonces por eso aparece el número 1. Los rombos que quedan en blanco podrían llenarse también utilizando el código U. Recordemos, no importante, no hay relación, pero resulta inoficioso, no terminaría haciendo nada. Entonces podemos dejar solamente código donde efectivamente hay algún tipo de relación. Con esta tabla o matriz de relaciones, entonces podemos pasar a la tercera etapa, que es el desarrollo del diagrama de relaciones. Entonces, a partir de esta codificación, utilizamos una representación gráfica de la intensidad de la relación. En algunos casos, algunos autores utilizan colores, algún software, hay software que permite desarrollar este tipo de diagramas, también utiliza colores, pero quizás lo que mejor puede dar una idea clara respecto a la intensidad de la relación de proximidad o a la necesidad de cercanía entre estaciones, recursos, áreas, quizás sería una forma gráfica como la que presento acá, en el que el nivel superior o el mayor nivel de intensidad se representaría con 4 hilos, la categoría E con 3 hilos y así sucesivamente hasta la categoría O con un solo hilo. Si lo aplicamos al ejercicio que llevamos, entonces lo que sigue es clasificar desde la mayor hasta la menor intensidad. Hacemos una especie de resumen en una tabla de las relaciones entre estas áreas, en este caso máquinas, y nos quedaría de la siguiente forma. La categoría A entonces sería para la relación entre inspección y acabado. No tenemos más relaciones tipo A, entonces ahí está, inspección, acabado, y 4 hilos representando la relación. Lo haríamos con las demás, en este caso la categoría E, podemos empezar de arriba hacia abajo en orden, o si tenemos las cifras, como hay muchas en categoría E, podríamos aquí internamente en la categoría también mantener una jerarquía, ubicando primero, como estos son volúmenes, solo que los cambié a una escala categórica, podría utilizar esos volúmenes para también ordenar aquí internamente estas relaciones por pares. Aquí tenemos la relación entre M y P,
M, que corresponde al almacén de materiales o materias primas, y P, las prensadoras, es relación tipo E, lo ubico en esa categoría y las conecto con 3 hilos. Lo mismo hago con todas las demás relaciones hasta llegar a embalaje y almacén de producto terminado, que lo he denominado Z, con 3 hilos. Lo mismo hacemos con I, solo hay una relación tipo I entre prensas y prensadoras y 2 relaciones tipo O entre prensas y taladradoras, PT, y entre acabado y embalaje, AE. Una vez tenemos estas clasificaciones, esta clasificación por categorías o niveles de intensidad, entonces empezamos a desarrollar el diagrama de relaciones. Empezamos por la categoría más alta, el nivel más alto. En la categoría más alta aquí solamente tenemos un par de máquinas o de centros de trabajo, entonces los ubicamos en un espacio en blanco utilizando los hilos que conectan estas dos estaciones. De ahí en adelante empezamos a agregar las que tengan relación con las que ya estoy ubicando. No hay un criterio estándar para decir en qué orden o en qué sentido desde el punto de vista del espacio voy a ir agregándolas. Podría corresponder al criterio que quiera usar quien está desarrollando el diagrama. Hay quienes establecen que se debería empezar hacia la parte superior y siguiendo las manecillas del reloj, pero realmente no hay un estándar al respecto. La idea es que aquí no tenemos un espacio preordenado, predefinido, es decir, no tengo muros, no tengo un espacio diseñado, no hay una referencia específica espacial. Los tamaños, las formas y las distancias aquí no tienen ningún sentido. Lo que se está desarrollando es un diagrama que presenta la ubicación relativa de los elementos, es decir, donde está una máquina, un área de trabajo o una estación respecto a las demás. Tenemos entonces estas dos que necesariamente deben estar juntas y está representándose precisamente la intensidad entre ellas. Luego buscamos, como no hay más en el mismo nivel A, bajamos de categoría y empezamos a buscar en los pares que tengo acá donde esté presente cualquiera de estas dos. Entonces tenemos que I y A, aquí lo tenemos, I con F, entonces lo que vamos es a agregar F. Aquí aparecería la relación entonces de 3 hilos. Voy tachando las que ya voy agregando para no confundirme, y en este caso tendría que tachar la que ya agregué. Y ya la tenía, le agregué F. Una vez agregué esta, tengo que retroceder y seguir buscando. Siempre que agrego una nueva, si tengo todavía relaciones disponibles en niveles superiores, tengo que devolverme. Aquí agregué F, se la agregué ahí, retrocedo porque podría aparecer nuevamente. Exacto lo que ocurre en este caso, que aparece F y relacionado con T. Como F ya lo ubiqué, ahora le agrego T. La tachamos, retrocedemos, está M con P, I con E, ya tengo la I, le agrego la E, tachamos, luego aparece E con Z, agrego la Z, tachamos. Fíjense que M y P no han aparecido, entonces tenemos que bajar de nivel. P con F, agregamos la P, tachamos. Recordemos, hay que siempre revisar antes a las que están del nivel superior. Como allá apareció P, ahora sí le puedo agregar M, ahí está, tachamos. P con T, aparece la relación, ambas ya están ubicadas, solamente me faltaba indicar la relación. Y lo mismo ocurre en la última, que es la relación entre acabado y embalaje. Ya están las dos ubicadas, simplemente falta agregarles la relación que existe entre ellos de manera gráfica. Es un hilo solamente, debido a que es relación tipo O. Este diagrama de relaciones de actividad sería la primera versión
gráfica de las actividades, es decir, de cómo quedarían ubicados los puestos de trabajo o máquinas siguiendo un criterio claro que en este caso corresponde al análisis de flujos, esos análisis de flujos que permiten definir intensidades en la relación de proximidad. Repito, aquí no hay todavía ningún tipo de relación espacial, dimensional, simplemente es ubicación relativa. Este diagrama de relaciones de actividad sería la primera versión gráfica de las actividades, es decir, de cómo quedarían ubicados los puestos de trabajo o máquinas siguiendo un criterio claro que en este caso corresponde al análisis de flujos, esos análisis de flujos que permiten definir intensidades en la relación de proximidad. Repito, aquí no hay todavía ningún tipo de relación espacial, dimensional, simplemente es ubicación relativa. La siguiente etapa corresponde a las necesidades de espacio, la definición de los requerimientos de espacio. Un elemento bien importante que debe involucrarse dentro de estos análisis tiene que ver con la forma como se va a disponer de espacio para el desarrollo de las actividades productivas. El espacio en un esquema básico de estación de trabajo debe incluir el área que se ha definido para la máquina o mesa o el espacio de trabajo. Este se puede definir como estático o dinámico. Para definir el espacio de la máquina es necesario considerar el espacio que ocupa efectivamente la máquina de acuerdo a sus dimensiones, revisar si en el momento de cargarle el material a la máquina es necesario dejar un espacio adicional para que no se generen inconvenientes en esa acomodación o disposición del material sobre la máquina, cargarlo o descargarlo, espacio para los aditamentos, herramientas, troqueles que necesite la máquina y que puedan estar al lado de la misma, y algo bien importante que es el área para las actividades de mantenimiento. Hay que revisar las puertas de acceso a los componentes internos de la máquina, definir claramente el espacio que se requiere para poder abrir adecuadamente y tener acceso a todos los elementos que requieran mantenimiento, y la limpieza también se involucra dentro de este análisis de los requerimientos de espacio, dejar el espacio adecuado para que el mismo operario, dentro de sus responsabilidades, como tiene la de hacer un mantenimiento básico que está asociado a limpieza y lubricación, pues que lo pueda hacer de una manera cómoda y sin contratiempo. Adicional al espacio de la máquina hay que considerar el espacio que ocupa el operario. El espacio personal es la relación hombre-máquina, y el espacio para los movimientos, si necesita desplazarse alrededor de la máquina o salir del espacio de trabajo, por ejemplo, para irse a otro puesto de trabajo o salir de la planta. Entonces es el área de los movimientos desde la máquina hacia los pasillos. Además, entonces, considerar el área para el inventario de producto en proceso, ese espacio que se deja a pie de máquina o al lado de las mesas de trabajo para que el inventario de producto en proceso se pueda disponer de manera adecuada y no genere inconvenientes, por ejemplo, cuando no hay espacio y se ubican entonces en los pasillos, generando riesgos o generando problemas de movilidad. A manera de ejemplo, en el ejercicio tenemos acá una forma muy sencilla, básica, de representación de estaciones con el espacio que ocupa la máquina, que es el esquema en vista superior, 2 dimensiones. Estas líneas punteadas corresponden a espacio dinámico, hace referencia a espacios que cuando la máquina está apagada no son evidentes, pero que al estar prendida por el movimiento de sus componentes es necesario considerarlos, si no podrían generarse problemas en la operación. Se define también el área para el inventario en proceso y el área para movimientos del operario. Entonces este podría ser un esquema básico en el que las dimensiones tienen que estar claramente definidas. Es importante tener en cuenta que en un informe técnico, en un sistema de representación técnico, es importante, siendo que ya aquí estamos considerando dimensiones,
ya hay elementos dimensionales involucrados, entonces manejar una adecuada escala. Los planos deben llevar consigo la definición de esa escala que permita corroborar o permita a quien lee los planos tener claridad respecto a las dimensiones. Una vez se han definido los espacios por cada una de las estaciones o de los puestos de trabajo, en este caso corresponde a máquinas, lo siguiente sería, de acuerdo a la capacidad que se quiere instalar, entonces hacer el cálculo de las necesidades o los requerimientos de recursos. La idea es entonces, a partir de los tiempos de operación, los cuales están en los diagramas de operaciones, y las demandas que se pretenden satisfacer, que también aparecen en los diagramas de operaciones, hacer un cálculo del número de máquinas o de estaciones que se requieren y con ello pues definir el espacio y definir la ubicación más adecuada dentro del plano. Lo más indicado para hacer ese análisis de capacidad o de cálculo de estaciones o de máquinas sería utilizar el diagrama multiproducto, ya que contiene consolidado todos los tiempos y las operaciones asociadas para todos los productos. Tenemos acá los tiempos y aquí las demandas. Vamos, para hacer ese análisis, a utilizar Excel y ahí podremos ver cómo se desarrollan esos cálculos. Tenemos aquí la tabla que me va a permitir calcular las necesidades de recursos o de máquinas. Tenemos el producto A, cuya demanda son 400 unidades, y aquí en cada una de las celdas ubico los tiempos de cada una de las operaciones. Por ejemplo, en prensadora, para el producto A tenemos 0.2 minutos o unidades de tiempo. En la fresadora, recordemos que hay dos operaciones. Para hacer el producto A, en la operación 2 se gasta 0.8 y en la operación 4, que también lo hace en la fresadora, se gasta 1 minuto. De tal manera que aquí hacemos la suma, el tiempo total requerido de fresadora para el producto A es de 1.8. Hacemos lo mismo con las demás estaciones para todos los productos, trasladamos esos tiempos. Recordemos, el producto B no utiliza taladradora, por eso está en blanco, y tampoco la estación de acá abajo. No olvidar sumar los tiempos cuando se utiliza más de una vez la estación. En el caso de inspección también, para el producto A, es la suma de las dos inspecciones. La primera inspección que se hace, que se gasta 0.6 unidades de tiempo, y la segunda inspección, que son 0.5 minutos. Ahí tenemos la suma, entonces daría 1.1. Si observan aquí rápidamente, en el producto C debe también en inspección sumar 0.5 y 0.2 por las dos inspecciones que se realizan para el producto C en la estación correspondiente. Voy a copiar los encabezados, copiar, pegar. Voy a hacer una tabla con los tiempos totales. Entonces, para saber cuánto tiempo se necesita en total de prensadora para el producto A, pues lo que hago es multiplicar el tiempo de prensadora por cada producto por el total de productos. En este caso sería 400 por 0.2 y me daría 80 minutos. Para hacerlo fácil, entonces voy a decir que B2, que es donde está la demanda, le voy a poner signo pesos al número 2 para que al copiar esta fórmula siempre haga referencia a la misma celda B2, es decir, no se me actualice la referencia por las filas. Por eso solamente les pongo signo pesos al número 2. De tal manera que con esto puedo copiar y ahí tendría el cálculo de todos los tiempos. Aquí tengo B4 por B2, siempre será B2 la demanda. Entonces, de fresadoras, para las dos operaciones que desarrolla, la número 2 y la número 4, necesitaría 720 unidades de tiempo. Minutos podría ser. Luego puedo copiar esto
a todas las demás productos y tendríamos aquí el cálculo del total de unidades de tiempo requeridos. Ahora vamos a calcular la suma de los tiempos que ya están multiplicados por las demandas. Con eso sabría en total, para satisfacer la demanda de los 4 productos, cuánto necesitaría de cada uno de estos recursos. Entonces hacemos la suma de todas estas celdas y en total para los 4 productos necesitaría 185 unidades de tiempo, 185 minutos de prensadora. Copiamos hacia abajo y ahí tendría total tiempo requerido de cada uno de los recursos. Con estos datos entonces podríamos calcular el número de máquinas o de recursos necesarios. Para ello necesitaríamos definir el tiempo disponible, es decir, cuánto tiempo planeo tener disponible el sistema. Podríamos pensar, para el caso del ejemplo, un turno de 480 minutos, es decir, voy a calcular una capacidad o diseñar más bien una capacidad pensando en trabajar solamente un turno con ese tiempo. Voy a hacer aquí el cálculo. Para calcular el número de máquinas divido el tiempo total requerido en el tiempo disponible, que lo tengo en la celda de 18. Voy a ponerle signo pesos para poder copiar y que siempre haga referencia a la celda de 18 donde están los 480 minutos. Copiamos y tendríamos entonces cuántas máquinas de cada uno necesitaría. Sin embargo, pues es obvio que yo no puedo trabajar con cifras decimales pensando en puestos de trabajo, en máquinas o personas, de tal manera que aquí haríamos un redondeo o una aproximación al entero superior. Para eso podemos aplicar la función redondear más. Pude haberlo hecho acá mismo, lo voy a hacer aquí al frente. Voy a decir que este sería el número de máquinas de cada una en SUI y aplicamos redondear más. Ahí la tenemos. Me pide un documento que es el número que quiero redondear, y el número de decimales le voy a decir 0 decimales para que me lo dé entero. Entonces tendríamos estos requerimientos de máquinas: una máquina prensadora, 3 de fresadora, 2 tornos, 2 puestos de inspección, 4 puestos de acabado y un puesto para embalaje o empaque. Es importante aclarar que en esta etapa de planeación de la instalación se podría considerar elementos adicionales a estos análisis. Por ejemplo, el considerar aquí en los turnos disponibles restar los tiempos que se vayan a asignar para descansos o para hora de almuerzo, haciendo mucho más preciso el cálculo asociado al tiempo efectivamente disponible, restando todos esos intervalos de tiempo que no serían relacionados con actividad. Lo mismo sucede con el cálculo del número de máquinas. La decisión de agregar o no una máquina pensando en la subutilización o los niveles de utilización podría ser un análisis un poco más complejo, mucho más profundo. Si se quiere analizar la capacidad real instalada o si se quiere llevar a una capacidad superior, simplemente se tendrá que evaluar la posibilidad de recursos como aquí en acabado, en el cual una máquina adicional prácticamente estaría utilizada solamente un 52% del tiempo, si eso se podría cubrir con horas extras o si se podría plantear otro tipo de posibilidad. En este momento, como es una etapa de análisis previo, de planeación del diseño, vamos a dejar solamente los valores enteros, aclarando que ese tipo de análisis, que de todas maneras es mucho más profundo, es posible también involucrarlo en este ejercicio de diseño. Una vez hemos definido la cantidad de recursos, puestos de trabajo, máquinas, lo siguiente es definir la disposición de conjunto.
Esa disposición de conjunto lo que quiere decir es la forma como voy a acomodar los recursos múltiples. Si tenemos solamente una máquina no hay ningún problema, ya está definido en su diseño, que es el que tenemos acá. Ya se había presentado en forma gráfica la definición del espacio de cada uno de los centros de trabajo. Pero cuando son múltiples, en este caso 3 fresadoras, 2 taladradoras, 2 puestos de inspección y 4 de acabado, hay que tomar una decisión respecto a cómo se van a acomodar en conjunto. Los análisis que se hacen en este caso, primero partiendo del diseño de cada uno de ellos, que es un diseño de detalle, haciendo consideraciones como las que se plantearon en términos de los espacios para el inventario, para la máquina, para el operario, y asociado a la forma como se van a ubicar en conjunto la disposición más adecuada dependiendo de factores claves como el espacio disponible, la posibilidad de reducir o minimizar ese espacio en el conjunto, la forma como fluye el material, la forma como se alimenta y se retira el material de las estaciones de trabajo y cualquier otra cantidad de factores que se consideren relevantes. Para este caso voy a seguir una disposición como la que se presenta acá, una disposición para trabajo en paralelo, en el que cada máquina trabaja de manera independiente, de manera individual de la otra. Entonces las fresadoras, las 3 fresadoras, la disposición inicial es esta de conjunto, los 2 tornos, los 2 puestos de inspección que se calcularon y los 4 centros de trabajo para acabado. Esto es una disposición inicial, no quiere decir que no vaya a cambiar. El tema es que los factores que se consideran para reorientar los puestos de trabajo en el conjunto en su mayoría aparecen cuando ya esto se va a ubicar sobre el plano, cuando ya tenemos restricciones de espacios, muros, columnas, cuando ya se está haciendo la definición de pasillos, en la medida en que, si se observa, aquí la disposición del material es entrando por un lado y saliendo por el otro. Podría esto replantearse a la hora de definir la manera como se va a mover el material en el plano ya final. De tal manera que esto es solamente una disposición inicial y más adelante evaluaremos si es lo más conveniente. El paso siguiente es el desarrollo del diagrama de relación de espacios. Este diagrama consiste en la ubicación de las máquinas o los puestos de trabajo ya con forma y dimensión, de acuerdo a cómo se haya definido la disposición de conjuntos, si son máquinas o puestos de trabajo múltiples, como en el caso que traemos. Y esta disposición o ubicación de áreas se debe hacer de acuerdo al diagrama de relación de actividad que ya habíamos desarrollado. Recordemos que este diagrama lo que presenta es la ubicación relativa de los espacios de trabajo o máquinas o puestos de trabajo, y en ese sentido debe desarrollarse la ubicación de las máquinas. Prácticamente es tomar cada una de estas formas, que es solamente un esquema de representación de las áreas, y darles tamaño, forma, orientación de acuerdo a la forma como quedaron dispuestas en el diagrama de relaciones de actividad. Observen, la disposición debe ser idéntica, se debe ceñir a lo que ha generado el diagrama de relación de actividad. Con este diagrama de relación de espacios, que ya tiene dimensiones y formas, lo siguiente sería ubicarlo sobre el plano de detalle del área que se tenga dispuesta para la instalación de la planta. Sin embargo, quiero explicar, en este momento podríamos, previo a ese desarrollo, a ese emplazamiento sobre el plano, aplicar un par de medidas de desempeño, un par de evaluaciones con las que puedo comparar si esta no es mi única alternativa y traigo otra alternativa, o tengo varias opciones en términos del diagrama de relaciones de actividad. Podría evaluar cuál de estas sería más conveniente a partir de 2 medidas de desempeño. Para explicarlas voy a utilizar un ejemplo sencillo y luego la aplico a mi diagrama para ver cómo se evaluaría.
La primera de estas medidas de desempeño es lo que denominamos la calificación de adyacencias. Es útil particularmente cuando los diagramas de relaciones de actividad surgieron de la combinación de relaciones de tipo cuantitativo, como los flujos de material, que es el caso que llevamos en el ejemplo, y las relaciones de tipo cualitativo, las que se generan por razones diferentes al flujo, razones como supervisión, razones como proteger una máquina de otra que la puede estar afectando en su operación, etcétera, etcétera. Los requerimientos para hacer la calificación de adyacencia: en primera instancia, la matriz de relaciones de actividad, que como se observa es la matriz donde aparecen los códigos que presentan o representan la intensidad con que una actividad o un centro de actividad se relaciona con otro. Adicional a esto, recordemos, anteriormente se había presentado una tabla donde se explicaban los códigos a que correspondían en términos de la intensidad de la relación, y algo que no había comentado, este valor B, que es una escala numérica, aquí la estoy tomando con -10 para relaciones tipo X, 0 cuando no hay ningún tipo de relación, y los demás números o las demás cifras para calificar numéricamente cada una de las intensidades, cada uno de los niveles en la intensidad de la relación. Entonces de lo que se trata es de asignarle ese valor numérico a cada uno de estos códigos. En este caso la relación tipo A aquí, que está entre el departamento 1 y 4, llevaría 10 puntos. Entre el departamento 1 y 2 tenemos una relación tipo I, son 2 puntos o 1 punto, y así sucesivamente. En este caso, para hacer la calificación de adyacencias, que es un indicador, entonces la suma de los puntos de toda la matriz de relaciones sería el denominador del índice. En el numerador voy a ubicar la misma matriz, pero únicamente le voy a asignar puntos si al revisar la disposición del diagrama de relación de espacios quedaron adyacentes aquellas estaciones o departamentos que tienen algún tipo de relación. A manera de ejemplo, la relación entre 1 y 2 tomado de la matriz es tipo I, tiene 2 puntos. Si yo verifico en el diagrama, 1 y 2 quedaron adyacentes, de tal manera que asigno esos puntos. Ahora, entre 1 y 3, la relación es tipo O, tendría que ponerle o ubicar un punto, pero si observo en el diagrama, el departamento 1 y el departamento 3 no son adyacentes, entonces no le asigno esos puntos. Los demás se asignan porque quedaron todos adyacentes: 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 4 no son adyacentes, no tienen ninguna relación, no afecta para nada. Entonces, una vez ya haya asignado todos los puntos, hago la suma. En el numerador me da 22 y en el denominador me da 23. Tendríamos un índice del 96%. Esta calificación me podría ayudar, por ejemplo, para hacer un ejercicio de reacomodación, como si fuese un juego de rompecabezas, tratando de mejorar este índice. Es claro que el objetivo aquí sería llevar las adyacencias al 100%, lo que significaría que todos los departamentos o todas las unidades productivas o máquinas que necesitan estar juntas o que tienen relación, más bien que tienen relación de actividad por flujo o cualquier otra circunstancia, están juntas o son adyacentes. La otra medida o el otro índice es la calificación de distancias. Es más numérica, lo único que se debe hacer es calcular la distancia. Normalmente se utiliza de centroide a centroide. La distancia entre todas las unidades productivas, entre todos los departamentos o máquinas o centros de trabajo, y multiplicar esa distancia por el número o la cifra. Se toma la misma de esta escala, la cifra que corresponde a cada nivel de intensidad.
Entonces calcularía la distancia que hay entre el centroide del departamento 1 y el centroide del departamento 2, esta sería la distancia 1, 2, y la multiplicaría por el número 2, que corresponde a la calificación de la relación tipo I, que es la que existe entre esos dos departamentos. El objetivo aquí no es una meta específica, pues el ideal, si fuese minimizar esta ecuación, que es la suma de todo esto, sería el 0, pero sería inconsistente, sería ilógico pensar en que todos los centroides quedaron unos encima de otros, sería un error. Entonces realmente lo que se busca es minimizar, lograr el mínimo posible sin generar problemas de interferencias entre las áreas de las estaciones. Bien, si aplicamos esto al diagrama de relación de espacios, recuerden, tenía un diagrama de relaciones de actividad, ya lo convertí en un diagrama de relación de espacios, ahora lo convierto en un diagrama de bloques, es simplemente juntar todas las áreas, me quedaría algo como esto. Fíjense que es totalmente consistente, todos los elementos están en su misma ubicación, materia prima, prensas, fresadoras, taladro, ahí está, materia prima, prensa, fresadora, taladro. La calificación de adyacencias me daría en el denominador 39 puntos, dadas las relaciones de proximidad entre los elementos, y en el numerador, dado que hay una relación que no se da en adyacencia, que es entre prensa y taladro, fíjense, prensa no quedó adyacente de la taladradora, entonces no se le asignan los puntos. En este caso es solamente un punto porque la relación entre estas dos es tipo O, y entonces eso me daría una sumatoria de puntos en el numerador de 38. El índice sería del 97%. Yo podría intentar mejorar ese índice haciendo cambios, como les decía antes, una especie de juego de rompecabezas. Fíjense que si hacemos este movimiento, cambio de posición P y M, fíjense cómo están y miren cómo quedan. Ahora P y T quedan adyacentes, con lo que recuperaría ese punto que se había perdido en el numerador. P y T adyacentes, y todos los demás que tienen relación quedaron adyacentes, lo que me da un índice del 100%, que sería por ahora, en términos de las relaciones, el ideal. La otra calificación, en este caso de los centroides, calculando distancias y multiplicando por los puntos asociados al nivel de intensidad, me daría 151.84. Lo siguiente que vamos a hacer es el análisis de los factores influyentes y las limitaciones prácticas. Estos análisis se hacen sobre el espacio preordenado predefinido, es decir, el plano del espacio que se tiene destinado para la ubicación de los elementos de planta. Los factores influyentes son aquellos que van a permitir la orientación o la ubicación específica de ciertos puestos de trabajo o de máquinas, por ejemplo en este caso la puerta. La idea es que es un factor influyente en la medida en que permitirá, a partir del análisis de los flujos y de la forma como ingresa y sale el material, permitirá la ubicación de elementos específicos como los almacenes o las primeras máquinas o las últimas máquinas que participan en el desarrollo de las operaciones. Las limitaciones prácticas están relacionadas en gran medida con la forma de la estructura y los elementos que la componen. A manera de ejemplo, las columnas, que en este caso están presentes dentro del área, la ubicación de ciertas áreas que ya están definidas en su uso, en su función, como son los baños, los servicios sanitarios, las oficinas, y la necesidad de dejar libres los accesos, de adecuar o destinar el espacio suficiente para los pasillos y para la movilidad y la circulación de personal por estas áreas. Son áreas de destinación específica que no pueden ser usadas y que limitan de alguna forma la ubicación de elementos asociados a la distribución o a la planta que estamos diseñando.
La manera más adecuada de asociar esos espacios ya predefinidos o prediseñados a nuestro ejercicio de diseño es tomando el diagrama de relación de espacios que ya habíamos definido y ubicándolo sobre el plano de la planta, el plano de los espacios ya predefinidos, los muros, columnas, áreas definidas ya con uso específico, puertas, ventanas, etcétera, todos los elementos que hagan parte de la estructura y que se convierten en limitaciones o factores influyentes. En este caso observamos, ubiqué el diagrama de relación de espacios tal cual como quedó del análisis previo sobre el plano. En este caso obviamente que se puede observar, no cabe, aquí sale una parte del espacio definido para materia prima, quedaría fuera del plano. Por aquí hay unas columnas que quedaron cubiertas, el espacio que está ocupando esta máquina se convertiría en un elemento restrictivo para el acceso a las oficinas. Lo mismo ocurriría con el acceso a los servicios sanitarios, se generaría mucha interferencia, no hay espacio suficiente en los pasillos. En este momento, como lo había mencionado antes, aparece el concepto de punto de referencia local. Los puntos de referencia locales son los elementos del espacio preordenado, predefinido, de la estructura de la edificación, de la estructura del área donde vamos a disponer las máquinas o los puestos de trabajo, que se convierten en elementos que permiten orientar la ubicación específica de las áreas de trabajo que estoy acomodando. A manera de ejemplo, en nuestro caso, un punto de referencia local claro es la puerta de acceso. Es a partir de esta puerta de acceso donde yo puedo conectar lo que venía desarrollando y que estoy representando en un diagrama de relación de espacios, lo conecto con la planta. Son los puntos que permiten conectar esas dos cosas, el plano predefinido y el diagrama de relación de espacios. Otros puntos de referencia locales, a manera de ejemplo, podrían ser las conexiones eléctricas, hidráulicas, sistemas neumáticos, que permitirían definir claramente dónde ubicar ciertas máquinas que requieran de esos servicios. Por supuesto que en la medida en que yo pudiese rediseñar todas esas conexiones, limitaría menos la ubicación de las máquinas o los puestos de trabajo y podría desarrollar una propuesta mucho más parecida al diagrama de relación de espacios. La reacomodación que se necesita precisamente tiene que ver, por un lado, con la forma del espacio, las limitaciones prácticas, en este caso columnas, el hecho de que no caben todos los elementos, y los factores influyentes que los convertí en puntos de referencia local. En este caso lo único que tenemos es la puerta de acceso. A manera de herramienta utilizaríamos unos nodos, como le llamo yo acá, para conectar mi diagrama de relación de espacios con la planta, en este caso con los puntos de referencia locales. Este punto de referencia local lo es en tanto restringe o orienta más bien la ubicación de los almacenamientos. Lo que quiere decir es que debería estar próximo o lo más cerca posible el almacén de producto terminado y el almacén de materia prima a la puerta de acceso. Por eso los convertí en nodos y conecté los puntos correspondientes a esas dos áreas de inventario con este nodo que corresponde a la puerta de acceso. De ahí en adelante el ejercicio entonces está orientado a reacomodar. Ahora estamos en la última etapa, que es los ajustes. Esos ajustes están relacionados con los movimientos que tengo que hacer de las áreas para acomodarlos y generar una mejor propuesta en términos de los desplazamientos, en términos de la ubicación y la orientación de los puestos de trabajo. El movimiento inicial que voy a hacer acá es el de desplazar el espacio o el área definida como materia prima, es un inventario, para que se acerque al punto de referencia local con el que tiene una relación fuerte. Veamos ese movimiento, observen cómo quedaría. Lo único que hice fue rotar toda esta zona,
le roté, manteniendo las adyacencias y manteniendo las relaciones de proximidad como un principio para poder generar los movimientos sin afectar la calidad del diseño. Entonces hice esa rotación, me traje el almacén de materia prima. Estos puestos simplemente se reorientaron, pero mantienen las adyacencias de acuerdo a lo que se ha venido definiendo y que quedó representado en el diagrama de relación de espacio. Si revisamos con detalle la forma como están definidas esas orientaciones y la ubicación, la organización de conjunto, como lo habíamos definido previamente, podríamos revisar en términos del ajuste precisamente esas limitaciones y esos factores influyentes. Se podrían tomar acá la definición de pasillos, por donde necesitaríamos pasillos para poder generar un adecuado flujo entre estos puestos de trabajo. Si observan, tendríamos necesidad de un pasillo por acá para poder tener acceso a retirar o dejar el material. Lo mismo por aquí, tendríamos otro por aquí, aquí tendríamos la necesidad de crear un pasillo y lo mismo por acá. Entonces el movimiento también por aquí, por este lado. Todos los puntos donde hay entrada y salida de material necesitarían definirse como pasillos o necesitarían quedar adyacentes a pasillos para poder generar un adecuado flujo. Ese análisis de los pasillos podría hacer pensar que si yo quiero minimizar el espacio total, reduciendo la cantidad de pasillos y mejorando el flujo, podría hacer un cierto tipo de movimientos en las máquinas, particularmente en la disposición de conjunto. Observemos cómo serían esos movimientos. Veamos primero la disposición de conjunto de los taladros. Fíjense la rotación, se cambió la orientación, entonces ahora solamente se necesitaría un pasillo por acá. Lo mismo sucedió con los que teníamos por aquí, teníamos dos pasillos. Con la rotación que se dio a las máquinas se liberó espacio, ahora no va a haber un pasillo para las máquinas, todo este espacio quedaría destinado como pasillo para el acceso a estas áreas. Y el pasillo para el movimiento de material sería este. También se rotó esta estación por la relación que existe de flujo con este y con este, sería indicado, dado que el movimiento sería mucho más sencillo. Y lo mismo la orientación de estos recursos, de estos puestos de inspección. Fíjense que ahora los materiales se mueven en este sentido y no como estaba antes. Recordemos, el movimiento era por acá. Entonces este tipo de movimientos o de cambios en la disposición de conjunto, en la orientación de máquinas, lo desarrolla el analista y depende de su habilidad y de la perspectiva que tenga de los movimientos y de la mejor forma de acomodar los espacios de trabajo. Aquí tenemos también, se hizo una rotación. Recordemos, antes el pasillo era por la parte superior, ahora hay un pasillo interno que se comparte con estos otros puestos de trabajo. De todas maneras, hay que tener absoluta claridad de que hay un principio fundamental en el diseño y es la seguridad. Lo primero que se debe garantizar es la seguridad, la integridad física, la salud. En términos, por ejemplo, de la ubicación de los inventarios, que define la orientación y ubicación de los pasillos, se debe tener en cuenta el tipo de elementos, las dimensiones de los pasillos y las normas de flujo, las normas de movilidad. Hay que tener cuidado precisamente con las interferencias que pueden generar riesgos de accidentes o de daños en las máquinas, en los materiales, en los productos. Obviamente evitar a toda costa el generar riesgos o exponer a riesgos a los trabajadores. De lo que se trata es definir una adecuada ubicación y orientación de todos estos elementos asociados a las actividades productivas.
siempre pensando en la minimización de aquellas variables que generan costos, como por ejemplo el espacio total requerido, lo cual se puede reducir si minimiza el número de pasillos, también la distancia total recorrida por los productos, que se reduce en la medida en que la ubicación de los puestos de trabajo sea la adecuada y la orientación, que es la que genera los flujos, también sea adecuada, pero siempre primando sobre todo la seguridad y obviamente las facilidades en términos de la movilidad, evitando interferencias. Estos elementos que se incluyen dentro de los análisis están regulados en la mayoría de los casos por algunas normas que precisamente son las que tienen que tenerse en cuenta justo cuando ya estamos en la última etapa, que es el desarrollo de las soluciones. Aquí presento un listado de las normas más importantes. No son todas, solamente a manera de ejemplo una lista de normas que deben tenerse en cuenta ya en el diseño de detalle, en la última etapa en el que el plano tiene que llevarse al nivel de detalle, incluso en la definición de pasillos, definiendo los recorridos que siguen y las distancias o las áreas que se destinan para esos movimientos. La resolución 2400 trae una muy buena cantidad de información y disposiciones relacionados con higiene, seguridad industrial en sitios destinados para el trabajo, la labor humana. Elementos importantes como las distancias de separación entre las máquinas para evitar exponer a los trabajadores a algún tipo de riesgo por contacto, básicamente. La distancia de separación entre máquinas y muros, la dimensión de los pasillos, las distancias de seguridad entre pasillos y máquinas y muchos otros elementos pueden ser consultados en esta norma y tienen que ser integrados dentro del desarrollo de la solución o las propuestas de distribución y deben ser claramente documentadas en términos de cómo se integraron todos esos aspectos dentro de la propuesta. Finalmente tendríamos la selección, corresponde a la última etapa, cuando en algunos casos se han desarrollado no una sino varias alternativas. Podría pensarse que desde el desarrollo de los diagramas de relaciones de actividad, dado que hay un fuerte componente de creatividad en términos de la forma como voy adicionando y como voy agregando elementos de trabajo o máquinas al diagrama, se pueden generar más de una opción. Entonces esas opciones se pueden ir desarrollando hasta llegar a los diagramas de relación de espacios e incluso a las propuestas o desarrollo de soluciones finales. La idea es que el equipo a cargo del proyecto de diseño de planta seleccione y defina cuáles son los criterios que se van a utilizar para seleccionar la mejor alternativa. Esos criterios normalmente están relacionados con la relación costo-beneficio en la definición del área, por ejemplo, el área total requerida. Será mejor aquella alternativa que utilice menos área, pensando en los costos precisamente de la instalación, y obviamente que la adecuada disposición de máquinas, la minimización del número de pasillos aportaría a esa minimización de área total. Otra de las variables que se considera en esos criterios de selección tiene que ver con la distancia total recorrida, obviamente que depende de la orientación y la forma como se va a mover el material, las rutas, la forma como se han definido los pasillos, y en la medida en que se reduzca o se minimice esas distancias, pues está apuntando a la reducción de los costos de transferencia de materiales. En últimas, cualquiera de los criterios que se utilicen deben ser criterios que permitan discriminar, es decir, que permitan diferenciar entre una alternativa de distribución y otra. No hay que olvidar que el primer criterio, antes de cualquier otro asociado a los costos, tiene que ver con el primer principio básico de diseño, de evaluación del diseño, que está relacionado con la integridad física de las personas, la salud, y que se puede extender incluso hacia la evaluación de la integridad física de los activos y del producto. Es decir, no podríamos pensar en que un diseño es un buen diseño si atenta
contra la integridad de los equipos, de las máquinas. Una mala disposición de equipos, una mala distribución podría generar daños, podría generar deterioro prematuro de las máquinas, podría generar paros repentinos y problemas de mantenimiento. Lo mismo sucede con los productos, la inadecuada disposición de espacios para el inventario en proceso, los problemas en los movimientos, las interferencias en los pasillos, los problemas de hacinamiento podrían no solo afectar la salud, la integridad física de las personas, sino que también podrían deteriorar la calidad del producto. Muy bien, con esto terminamos la presentación del SLP para el desarrollo de soluciones de distribución de planta. Como se puede observar, es una metodología sencilla, fundamentada en principios de relaciones, espacio y ajuste, con la que a partir de información técnica de productos, equipos, centros de trabajo, las secuencias de operaciones y demás servicios de apoyo, es posible generar alternativas de solución al problema de distribución de espacios de trabajo. Además, con esta se obtiene como objetivo fundamental un plano de detalle que servirá para orientar el diseño de planta.